Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir se puso el anillo, y Afra Sarıoğlu no pudo contener las lágrimas. Sí, lo que muchos creían imposible acaba de suceder y tenemos todos los detalles. En las últimas horas, las redes sociales explotaron con una imagen que dejó a todos sin palabras. Mert Ramazan Demir apareció en un evento muy exclusivo luciendo un anillo en su mano izquierda. Lo que para muchos podría haber sido simplemente un accesorio, para quienes siguen de cerca la historia entre Mert y Afra, fue una declaración en toda regla. Y es que según personas cercanas a la pareja, este anillo no es cualquier cosa, es una promesa, un compromiso emocional, una señal clara de que Mert está listo para dar el siguiente paso. Pero, ¿qué paso exactamente? Aquí empieza el drama. Testigos aseguran que Afra Sarıoğlu, quien se encontraba en el mismo evento, rompió en llanto al ver el anillo. Fuentes confiables nos dicen que su reacción fue completamente espontánea y que, a pesar de que intentó mantenerse compuesta frente a las cámaras, terminó refugiándose en una de sus amigas para calmarse. No me lo esperaba, no así, no ahora, habría dicho Afra entre lágrimas, según una persona presente en el lugar. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Recordemos que Mert y Afra han sido el centro de especulaciones desde hace meses. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, las miradas, los gestos y esas fotos que circulaban en redes siempre alimentaron los rumores. Sin embargo, también han habido altibajos, momentos de silencio y distancia que hicieron pensar que todo había terminado. Hasta ahora. Estoy cansado de esconder lo que siento, se escuchó decir a Mert a uno de sus amigos en voz baja, mientras jugaba nerviosamente con el anillo en su dedo. Según otra fuente cercana, él habría planeado este gesto durante semanas. Quiero que sepa que no hay nadie más, que solo pienso en ella, habría confesado el actor a un amigo común. La presencia del anillo, según este mismo amigo, es su manera de decirle a Afra, estoy aquí y quiero estar contigo. El público, por supuesto, no tardó en reaccionar. Las redes se llenaron de comentarios como, Afra y Mert están destinados a estar juntos, y esa reacción no se finge, eso es amor verdadero. Pero también hubo quienes cuestionaron si este gesto fue demasiado repentino, especialmente considerando la historia de idas y vueltas que han tenido. Afra, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales, pero sí compartió una historia en su cuenta de Instagram pocas horas después del evento, donde se la ve en un rincón tranquilo, abrazando a su perrito y con la frase. A veces, los sentimientos no caben en palabras. Un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación emocional de lo que sintió esa noche. Desde aquella noche, los rumores no han hecho más que crecer. Las cuentas de fans comenzaron a analizar cada detalle, la ropa que llevaban, los gestos, incluso los silencios compartidos entre Mert y Afra durante el evento. Algunos testigos afirmaron que, en un momento dado, él intentó acercarse a ella tras la conmoción, pero una de las amigas de Afra lo detuvo con una mirada firme, como si supiera que ese no era el momento adecuado. La historia tomó un nuevo giro cuando, al día siguiente, un video exclusivo fue filtrado en redes. En él se ve a Mert saliendo del evento, visiblemente afectado, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Los más atentos notaron que el anillo ya no estaba en su dedo. ¿Significa eso que se arrepintió? ¿O simplemente decidió esperar una mejor ocasión? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos medios afirmaron que el anillo no fue una propuesta formal de matrimonio, sino un símbolo de reconciliación. Ellos ya habían tenido una conversación profunda semanas antes, contó una fuente anónima. Hablaron de todo, de sus carreras, de las presiones mediáticas, de lo difícil que es mantener algo verdadero en medio del ruido. Y decidieron darse una última oportunidad, pero de manera más consciente, más madura. El anillo, entonces, habría sido la forma de Mert de decir, esta vez va en serio. Mientras tanto, Afra se mantuvo en silencio.
Reapareció en público unos días después, durante una sesión de fotos para una importante marca de moda. Su rostro reflejaba serenidad, pero también cierta melancolía. Estoy bien, gracias por preocuparse, respondió con amabilidad a los periodistas que intentaban sonsacarle alguna declaración. Sin embargo, fue su estilista quien dejó escapar una pista. Hay cosas que el corazón entiende antes que la cabeza, dijo mientras acomodaba el vestido de Afra. Y como si el destino tuviera su propia forma de escribir guiones, ese mismo día Mert publicó una historia en Instagram, una foto en blanco y negro de un atardecer junto al mar, con un simple texto. A veces hay que soltar para ver si vuelve. Los seguidores estallaron. ¿Era un mensaje para Afra? ¿Una despedida? ¿Una espera? Las redes, como siempre, se dividieron. Algunos pidieron respeto y privacidad para ambos, recordando que, más allá de las cámaras, son personas reales con emociones genuinas. Otros, en cambio, no podían contener el entusiasmo por una posible reconciliación. Los hashtags #Mertiafra, #el anillo de Mert y #AfraYora se convirtieron en tendencia durante días. Y entonces, cuando la historia parecía llegar a un punto muerto, un nuevo elemento cambió todo. Un paparazzi captó a ambos saliendo del mismo edificio en Estambul, con apenas minutos de diferencia. Aunque no se les vio juntos, el hecho de que estuvieran en el mismo lugar despertó miles de teorías. ¿Una reunión secreta? ¿Una conversación pendiente? Lo más curioso fue que, en la foto, Mert volvía a llevar el anillo. Esta vez, con una sonrisa tenue en el rostro. Desde entonces, se han sucedido pequeños indicios de un acercamiento. Likes mutuos en publicaciones antiguas, una playlist compartida en Spotify titulada Lo que no dijimos, y un misterioso mensaje que Afra dejó en un comentario. Algunas promesas no necesitan palabras, solo miradas. La audiencia, naturalmente, enloqueció. Expertos en lenguaje corporal analizaron sus últimas apariciones públicas, concluyendo que entre ellos hay una conexión evidente. Sus gestos, como se miran cuando creen que nadie los ve, eso no se puede fingir, explicó una psicóloga invitada a un programa de entretenimiento. Y en medio de esta tormenta mediática, se filtró que ambos podrían protagonizar un nuevo proyecto juntos. Una serie romántica que, según fuentes cercanas a la producción, explorará el amor en tiempos modernos, con todos sus matices, pasión, silencio, reencuentros y despedidas. Muchos se preguntan si esta colaboración artística será la chispa definitiva para reavivar la llama entre ellos. Mientras tanto, los fans siguen esperando una confirmación oficial. ¿Volverán a estar juntos? ¿Fue el anillo una promesa de futuro o un adiós simbólico? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que, con cada gesto, cada silencio y cada mirada, Mert y Afra siguen escribiendo una historia que parece sacada de una telenovela, pero que, para ellos, es profundamente real. Y hasta aquí llega nuestro reporte de hoy. Si te ha gustado este video y quieres seguir enterándote de todos los detalles más exclusivos de tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios. ¿Crees que Mert y Afra deberían volver a estar juntos? Nos encantaría leerte.